Ya, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el niño politraumatizado, ¿no? Siempre en la emergencia o en el lugar donde estén, siempre puede llegar un niño en esta condición. Entonces sí es importante que sepamos de qué manera debemos actuar o cómo podemos identificar a este tipo de paciente. Cuando tenemos un paciente que llega en situación de paciente politraumatizado, va a depender muchas veces de nuestro actuar, eh, de que ese paciente pueda quedar sin ningún tipo de secuela o pueda quedar con esta secuela de este paciente o fallecer. Claro que eso va a depender, la secuela va a depender del tipo de traumatismo que tenga el paciente, ¿no? Y de la cantidad de órganos que se hayan afectado en el momento que ocurre este traumatismo, ¿no? Que puede ser un traumatismo por un accidente de tránsito, puede ser un traumatismo, ¿no? Por una caída de un niño a través de la ventana, ¿no? O puede ser un traumatismo jugando, patinando, jugando con el skateboard, ¿no? De diferentes maneras puede ocurrir un traumatismo, simplemente resbalándose en un piso bastante con cera, ¿no? Y de repente presentar una lesión que puede ser fatal. Entonces, pues esos son accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Entonces es importante que nosotros definamos lo que corresponde a un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, aquel paciente, eh, eh, para que yo diga es un paciente politraumatizado, es aquel paciente que tiene que tener una lesión, ¿no? Y que esa lesión, si esa lesión afecta a dos órganos o más, entonces yo digo, este paciente es un paciente politraumatizado. Y si esta lesión que el paciente tiene, ¿no? Afecta solamente a un solo órgano, pero ese órgano que afecta es un órgano muy importante que le puede causar la muerte a ese paciente, como en el caso del cerebro, ¿no? Entonces ahí decimos, ese paciente es un paciente politraumatizado. Cuando hablamos de traumatismos tenemos que recordar o saber que la mayoría de los traumatismos son traumatismos cerrados. Hasta el 80% de los traumatismos son cerrados. Y también tenemos que recordar que aproximadamente, voy a poner mi manita acá, ya, aproximadamente de estos traumatismos, los 2/3 pueden tener una lesión en el cerebro. Y si tiene una lesión en el cerebro, lo más probable que ocurra hasta un 75% de muerte de ese paciente, ¿no? Si hay una lesión en el cerebro. Entonces, de ahí la importancia de este tema, que es el paciente con politraumatizado. Con respecto a las causas, pues ya sabemos y todos los días lo vemos en la televisión, las causas más frecuentes, entre ellas tenemos los accidentes de tránsito, ¿no? Los accidentes de tránsito que van a depender y aún más se va a aunar lo que corresponde a la velocidad y el impacto en que ocurre, los ahogamientos, ¿no? Las lesiones con intención. Ahorita hay mucha inseguridad ciudadana, y pueden ocurrir estas lesiones con intención, ¿no? Porque ya no respetan, si se trata de un adulto hasta un niño, no respetan absolutamente nada, los delincuentes. Las quemaduras es otra causa de politraumatismo. Cuando hablamos de quemaduras, siempre en el paciente pediátrico, en determinadas zonas, hay que, por ejemplo, en las nalgas, hay que tener bastante cuidado porque también podría ser maltrato infantil. Y las caídas, ¿no? Las caídas que hace un momento mencioné, diferentes tipos de caídas,
si bien la altura es muy importante de la caída, pero a veces va a depender del tipo de impacto para que ese paciente pueda fallecer o quedar con una secuela neurológica. También cuando hablamos de paciente politraumatizado, también existen factores de riesgo. Definitivamente dentro de estos factores de riesgo tenemos la edad, ¿no? Y dentro de la edad, según la literatura, ¿qué grupo etario estaría con mayor riesgo de sufrir un traumatismo? Son los lactantes y son los adolescentes. Igualito el sexo, ¿no? El sexo es un factor de riesgo porque es más frecuente en el sexo masculino. Y con respecto a la situación socioeconómica, una situación socioeconómica baja va a condicionar de que ese paciente pues también tenga mayor riesgo, ¿no? De que pueda sufrir de un politraumatismo, ¿no? Los mecanismos de lesión también son muy importantes, ¿no? En esos mecanismos de lesión tenemos lo que corresponde a la lesión que ocurre debido a una caída, por ejemplo, de bicicleta, como ustedes lo están observando en esta imagen que estoy señalando. Si el paciente está en una bicicleta o un skateboard, ¿no? Que tenga cualquier eh, eh, triciclo, ¿no? Etcétera. Si el paciente está en este tipo de juguetes o movilizándose, entonces, si el paciente, nos tenemos que siempre hacernos la pregunta, ¿este paciente ha estado con casco o sin casco? Es fundamental que preguntemos eso, porque si nosotros sabemos que ese paciente, por ejemplo, como en el caso de este niño, tiene casco, yo puedo asumir qué tipo de lesiones puede tener solamente por el hecho de que el paciente está con casco. Si está con casco, solamente lo más probable es que ese paciente podría tener solamente lesiones en las extremidades superiores. Si ese paciente no tuviese casco, entonces ya vamos a encontrar lesiones acá en la cabeza, voy a encontrar lesiones en el cuello, ¿no? Y lesiones, por lo tanto, en la cara, ¿no? Podría encontrar también lesiones a nivel de la cara y, por supuesto, voy a encontrar lesiones o fracturas en las extremidades superiores. La otra posibilidad es que el paciente se golpee, ¿no? Con el timón, ¿no? Con el timón de la bicicleta, y en ese caso yo voy a asumir que podría este paciente tener lesiones abdominales internas, ¿no? Porque ha habido un contragolpe con el timón de la bicicleta. También tenemos aquellos pacientes, ¿no? Como en este caso, de transporte en un carro o cualquier vehículo, ¿no? Va a depender mucho si el paciente, o en este caso que llega al servicio de emergencia, si tiene o no tiene el cinturón de seguridad. Si ese paciente, entonces lo primero que tienen que preguntar en el carro donde se transportaba el paciente, ha tenido o no ha tenido el cinturón de seguridad. Entonces, si la mamá les dice, o el personal que lo lleva, ¿no? Que puede ser el bombero, o que puede ser trasladado por otro profesional de la salud de un establecimiento de menor atención, referido a un hospital más grande, de mayor categoría, entonces lo que van a preguntar, lo que tienen que preguntar ustedes, cómo ha sido el accidente respecto a si el paciente tenía o no tenía cinturón de seguridad. Si el paciente le dice que sí tenía cinturón de seguridad, entonces
ustedes tienen que buscar lesiones en pecho y en abdomen, porque es probablemente allí donde el paciente podría tener algún tipo de trauma o de lesión, ¿no? También podría tener fracturas, pero fracturas en la columna vertebral, pero en la parte inferior. Si ese paciente, ese mismo pacientito, no tendría cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, ahí definitivamente puede tener un eh, politraumatismo, es decir, un traumatismo múltiple, ¿no? Porque no ha tenido ningún sistema de sujeción. O sea, va a tener este paciente, podría tener lesiones en la cabeza, en el cuello, ¿no? Lesiones en la cara, ¿no? Simplemente porque no tenía el cinturón de seguridad. Entonces, las lesiones que tiene el paciente nos pueden ayudar a identificar si este paciente ha tenido o no ha tenido realmente el cinturón de seguridad, ¿no? Acá probablemente no sé cómo será los seguros, ¿no? Pero de repente sí en un país en que los seguros son bastante caros, por ejemplo en Estados Unidos, definitivamente el hecho de que el paciente tenga unos cinturones de seguridad, eso va a depender de que el paciente pueda ir a un establecimiento de salud y que no le cueste absolutamente nada. Entonces sí se puede identificar por el tipo de lesiones, si ese paciente cumplió o no cumplió con la norma, que es que nos pongamos cinturón de seguridad. Y sobre todo, en este caso, el cinturón de seguridad sí nos dice que nos va a cuidar nuestra salud, sobre todo de lesiones más graves. Y luego tenemos acá la otra posibilidad, como estoy acá señalando, en los centros comerciales, ¿no? Ustedes ven en los centros comerciales las escaleras eléctricas, ¿no? Y si uno no está atento a los niños en cualquier momento se escapan, ya van a ver ustedes cuando tengan hijos, es en un ratito que ocurre el accidente, es en un minuto, en un pestañeo de ojos pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, y a veces puede ocurrir, está acá, ¿no? El niño de un momento a otro, ¿no? Ya está cayendo probablemente de esas escaleras. Entonces, en el caso de las caídas, también mucho importa la altura de la caída, ¿no? Si el paciente tiene si es una altura, valga la redundancia, una caída alta, entonces definitivamente este paciente va a tener múltiples traumatismos, ¿no? Con fracturas tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, ¿no? La cabeza va a tener daño, probablemente el cuello también. ¿Por qué? Porque cayó de una altura bastante significativa. Pero también puede ocurrir que ese mismo pacientito o otro pacientito pueda caer, pero no en una altura, de una altura mediana. Si es una altura mediana, probablemente ya no va a ser un traumatismo múltiple, como hace un momento mencioné, sino que tendrá probablemente lesiones a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, y tanto en extremidades superiores como en extremidades inferiores, ¿no? En cambio, si el paciente se cae de una altura pequeña, por ejemplo, de la silla hacia el suelo en la cocina, ¿no? Probablemente solamente se lastimen las extremidades superiores, porque es lo que va a poner las extremidades superiores para poder no golpearse el cuerpo, ¿no? Entonces, es por eso es que solamente van a ser las extremidades superiores. Entonces, la altura es un dato importante que nos va a poder identificar cuál ha sido el mecanismo de lesión en ese paciente, ¿no? También identificar si ha sido a una mayor o menor altura. Y por último, tenemos el paciente que es atropellado. Si ese paciente es atropellado a baja velocidad, entonces el paciente va a estar caminando. Claro que también va a depender de la altura del pacientito, ¿no? Pero si está cruzando un paciente, generalmente va a ser muscular, porque generalmente los lactantes los tenemos en la casa, los preescolares también, ¿no? Pero podría ser también un preescolar que va a estar caminando, entonces lo que le va a golpear generalmente van a ser las extremidades inferiores. Ojo que también va a depender en este caso de la altura del paciente, ¿no? Y en el caso
de que el carro vaya a mayor velocidad, entonces definitivamente y ahí va a ser, porque el impacto va a ser mayor, entonces el traumatismo de ese paciente va a ser múltiple, tanto en cabeza, ¿no? Cuello, así como en extremidades, ¿no? Porque el traumatismo va a ser múltiple y sobre todo las extremidades inferiores, ¿no? En extremidades inferiores. Entonces, en el paciente atropellado, las extremidades inferiores van a estar involucradas, ¿no? Y en el paciente con alta velocidad, el traumatismo va a ser completamente múltiple. Ahora, con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico va a depender definitivamente eh, del impacto, ¿no? Que tenga el, el, el niño atropellado, ¿no? Se puede manifestar de diversas maneras, pero lo que nosotros siempre tenemos que identificar es si estos accidentes nos pueden ayudar a que nosotros tengamos en mente que existen lesiones de riesgo inmediato que yo debo de saber, de identificarlos para poder actuar oportunamente. ¿Y a qué riesgos inmediatos me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que ese paciente, a consecuencia del traumatismo, podría presentar de repente un hemotórax masivo, ¿no? Podría presentar un hemotórax masivo. Y si presenta un hemotórax masivo, para que yo diga masivo, debe de perder aproximadamente el 25% del volumen. Y si ese paciente pues tiene un hemotórax masivo, lo más probable, si es masivo, ese paciente va a tener signos de shock, ¿no? Entonces, eso es importante saber que un paciente con traumatismo múltiple puede tener pues signos de shock. Ahora, este paciente con hemotoras masivo, yo voy a tener que, si yo estoy pensando en eso, pues voy a tener que saber qué signos voy a decirle o voy a monitorizar para poder identificar que ese paciente se encuentra en shock. Ahora, con respecto a otra característica que puede haber un riesgo inminente cuando ustedes tengan un paciente politraumatizado, es que el paciente pueda presentar un neumotórax, ¿no? Y ese neumotórax a tensión, lo que va a ocasionar en ese paciente es que ustedes van a observar a ese paciente, van a encontrar acá por arriba, ¿no? La ingurgitación yugular, van a observar en ese paciente que va a haber una hiperdistensión, ¿no? Y que ustedes van a percutir y van a encontrar timpanismo y al momento de escuchar van a encontrar una ausencia del murmullo vesicular en esa zona, ¿no? Y si este neumotórax es bastante significativo, inclusive van a encontrar ustedes un desplazamiento de los ruidos cardíacos. La otra posibilidad es que puedan encontrar no un neumotórax a tensión, sino que pueden encontrar un neumotórax abierto, ¿no? Y ese neumotórax abierto, ustedes van a visualizar, primero si está abierto, van a poder visualizar pues la solución de continuidad, es decir, la herida, ¿no? Por donde ha entrado probablemente ese objeto punzocortante que ha ocasionado el neumotórax, en el neumotórax en el paciente, ¿no? Y ustedes van a poder visualizar definitivamente esa herida, ¿no? Esa solución de continuidad y van a poder escuchar la respiración soplante, ¿no? A través de esa herida, ¿no? Cada vez que el paciente respira. Entonces, y eso es solamente es observar y escuchar, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar que ante un politraumatismo puede el paciente presentar este tipo de lesiones y ustedes tienen que estar pendientes para poder identificarlas. La otra posibilidad es que el paciente podría tener de repente un tórax inestable, ¿no?
Y cuando hablamos nosotros de un tórax inestable, se habla cuando tres costillas continuas, ¿no? Seguidas, presentan cada una de ellas, presentan una o más fracturas, pero son tres de la caja torácica. O podría ser que solo se trate de una sola costilla, pero que tenga varias fracturas. Entonces, cuando tengo un paciente con politraumatismo, pues tengo que saber que puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, cuando evalúe la parte torácica, voy a evaluar inspección, palpación y percusión, ¿no? En la palpación, yo voy a tratar de buscar, ¿no? Lo que corresponde a ese desnivel que me va a decir que hay una fractura y probablemente voy a encontrar también crepitantes en el caso de que haya habido, ¿cómo se llama? Una lesión en pulmón, voy a encontrar esos crepitantes, los voy a poder palpar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del tórax inestable, habría esa posibilidad, porque si hay una fractura rota, pues también podría haber un hemotórax asociado. Luego tenemos aquel paciente que pueda tener un taponamiento cardíaco. Bueno, yo en particular no he visto ningún paciente con taponamiento cardíaco por un accidente, pero definitivamente también podría presentar, ¿no? Y si presenta este paciente, lo que deberíamos buscar o sospechar cuando este paciente con historia de traumatismo, de un politraumatismo, nosotros observemos una decapitación yugular, que nosotros encontremos a ese paciente que al momento de evaluarlo lo encontremos hipotenso y que al momento de evaluar los ruidos cardíacos, pues ruidos cardíacos estén disminuidos. Entonces, en esa situación, yo puedo sospechar de un taponamiento cardíaco. También habría la posibilidad de que ambos pulmones, por una contusión en un accidente de tránsito, también podrían presentar esa contusión pulmonar. Entonces, este paciente definitivamente vamos a encontrar, es un paciente que va a estar agitado porque va a estar con dificultad respiratoria que probablemente sea progresiva. Vamos a encontrar, es un paciente quejumbroso, ¿no? Que se va a referir bastante dolor por compromiso de la pleura. Vamos a encontrar, pues, los crepitantes al momento de la palpación, y al momento de la percusión vamos a encontrar también matidez en ese paciente. Entonces, son los diferentes motivos por los cuales nosotros debemos sospechar de estos riesgos inminentes por estas patologías en un paciente politraumatizado, ¿no? Y tenemos que aprender a identificar cada uno de ellos desde el punto de vista semiológico, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente con historia o que viene, y yo digo, este es un paciente politraumatizado, independientemente de cuál haya sido el mecanismo de acción que haya ocurrido que haya generado este politraumatismo en el paciente, yo tengo que decir, este paciente, como es un paciente con historia de trauma, que puede tener lesiones internas, yo siempre tengo que decir, este paciente tiene lesiones en cualquier órgano vital hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Todo paciente politraumatizado puede tener lesiones internas y nosotros tenemos que pensar que puede haber una o más de una hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso siempre lo tenemos que tener en consideración. Ahora, ¿cómo se debe manejar el paciente con politrauma? Se debe manejar de la manera que siempre hemos insistido en las clases teóricas, clases prácticas, es con respecto a que tenemos que utilizar el ABCD después de mi primera evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Ya hemos dicho que en el caso del paciente con trauma es un paciente inestable. Es el triángulo de evaluación pediátrica, yo digo, es un paciente inestable, o sea, que puede estar los tres lados del triángulo alterados, ¿no? Por eso es inestable. ¿Se acuerdan? Hemos hecho el triángulo de evaluación pediátrica que habían 6 diagnósticos fisiológicos. Entonces, cuando está alterado los tres lados del triángulo,
es un paciente inestable. Y así debo de considerarlo al paciente que viene al paciente al que yo le coloco el diagnóstico de paciente politraumatizado. Entonces, para ello, lo primero que se va a monitorizar, bueno, ya sabemos que vamos a monitorizar las funciones vitales, ¿no? Eh, antes de ello, empezamos haciendo nuestro triángulo de evaluación pediátrica, digo, es pacientes inestables, y voy a proceder a hacer la evaluación primaria con A, B, C, D, E, ¿no? Y luego ya voy a proceder a la evaluación secundaria con el sample y con la evaluación del examen físico detallado, que es el examen físico que normalmente hacemos, ¿no? Y de esa manera es lo que yo voy, de la manera que yo debo de actuar en el paciente. Entonces yo al paciente, voy a monitorizar sus funciones vitales, voy a evaluar cómo está desde el punto de su estado neurológico. Voy a proceder al ABCDE, aperturando la vía aérea, verificar si hay presencia de secreciones, voy a verificar si hay presencia de algún cuerpo extraño. Si fuese así, pues tengo que proceder a retirarlo. Luego voy a proceder a evaluar la parte respiratoria, comenzando a verificar cómo está la posición de la tráquea, verificando siempre la presencia de ingurgitación yugular. Voy a observar si tiene equimosis, ¿no? O hay hematomas. Voy a evaluar cómo está nuestro paciente, cómo está la caja torácica, evaluando si ese paciente tiene simetría o no tiene simetría, si la respiración es muy superficial, si la respiración es bastante profunda, cuánto es la frecuencia respiratoria, ¿no? Luego voy a palpar al paciente, primero voy a percutir al paciente, ¿no? Verificando si hay matidez, pensando que podría haber un hemotórax, si yo encuentro a la percusión timpanismo, podría ser un neumotórax. Luego voy a proceder a hacer la palpación que normalmente hacemos con todos los pacientes, ¿no? En esa palpación, como hace un momento mencioné, vamos a ver la presencia, si hay fractura, ¿no? Con los desniveles que vamos a encontrar, los desniveles óseos por la fractura, y la presencia de crepitantes, ¿no? En el caso de que haya compromiso pulmonar, ¿no? Por la salida de aire, voy a encontrar los crepitantes. No sé si ustedes han palpado alguna vez crepitantes, pero lo van a poder palpar con bastante frecuencia, por ejemplo, en aquel paciente con asma severo, ¿no? Ahí van a encontrar ya la presencia de esos crepitantes, ¿no? Eh, Ahora, con respecto a, la, a la palpación que ya les he mencionado, también vamos a proceder a evaluar desde el punto de vista cardiológico. Siempre debo palpar tantos pulsos, ojo, tengo que palpar tantos pulsos centrales como pulsos periféricos en el paciente. Yo debo de, si yo observo en el paciente que está sangrando activamente, pues lo que primero que tengo que hacer es poner, tratar de obliterar, ¿no? Para que no siga sangrando por esa solución de continuidad, ¿no? Y de preferencia tengo que hacer esa presión con gasas estériles, pero que no sean de mucho espesor, porque yo tengo que evaluar qué cantidad de sangre está saliendo, ¿no? Y si yo pongo un apósito grueso, yo no voy a poder de repente calcular y de repente estoy haciendo la presión necesaria para poder contener esa hemorragia. Después tengo que ver en este pacientito lo que corresponde
a la parte neurológica, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, nosotros hemos dicho que vamos a utilizar la evaluación neurológica en base si el paciente se encuentra alerta, si el paciente se encuentra irritable, si el paciente está somnoliento o no responde, ¿no? Que es fácil de poderlo evaluar. En el caso que utilicemos también la escala de Glasgow, ¿no? Que nos va a permitir evaluar tanto la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. También yo debo de evaluar, en el caso del paciente politraumatizado, tengo que evaluar si hay reactividad en cuanto a la pupila y ver si la pupila está simétrica o hay asimetría entre las dos pupilas. Entonces, eso es importante en el paciente politraumatizado. También debo de evaluar en este paciente lo que corresponde a la exposición a la E, ¿no? Pero ¿qué voy a buscar en ese paciente? En ese paciente pues voy a buscar ¿no? la presencia de grandes lesiones, equimosis, ¿no? En ese paciente que puedan justificar el cuadro clínico del paciente, ¿no? Y estar evaluando constantemente, ¿no? Porque el paciente puede estar compensado y de un momento a otro se puede descompensar. Entonces siempre tengo que estar tratando de chequear en forma constante las funciones vitales para poder detectar algo que nos llame la atención, porque el paciente puede estar de repente de un momento a otro puede comenzar a estar más taquicárdico o disminuir la presión arterial. Entonces siempre tengo que estar pendiente. Después de terminar de hacer mi evaluación primaria, ya recién voy a proceder a hacer la evaluación secundaria, ¿no? Ahí voy a utilizar lo que nosotros hacemos en la parte de la anamnesis normalmente, que corresponde a la historia de la enfermedad del paciente, que es, nosotros en la parte de emergencia utilizamos el sample, ¿no? En este pacientito utilizamos el sample, entonces vamos a la S, ¿no? Se refiere a los síntomas, voy a identificar en este paciente cuáles son los síntomas y signos con respecto al motivo por el cual el paciente está llegando a la emergencia. Además, voy a ver si ese paciente voy a ver si ese paciente, voy a ver si ese paciente se, si ese paciente presenta o no presenta alergia a algún medicamento, ¿no? Voy a ver si ese paciente tiene qué medicamentos está recibiendo, la dosis que está recibiendo, la L, que se refiere a la presencia de líquidos, y luego lo que corresponde a la E, tengo que fijarme en lo que corresponde a su entorno. Eso es con respecto al pacientito, al sample. Entonces, ahora con respecto a los exámenes auxiliares van a depender de lo que corresponde a la radiografía. Tengo que pedir una placa radiográfica lateral, le debo de pedir una tomografía abdominal en el caso que sea necesario. Si lo pido, lo tengo que hacer con contraste. Lo mismo es en la tomografía, si estoy pensando en una lesión a nivel de la cabeza, igualito con sin contraste, ¿no? Si yo encuentro pues un abdomen completamente distendido en ese paciente, entonces yo voy a agarrar y voy a pedirle una placa radiográfica, ¿no? Y si es necesario, una tomografía, o de repente puedo utilizar también un ecofaz, ¿no? Ahora para hacer el diagnóstico, para ver si hay algún tipo de sangrado o no en ese paciente. Entonces, todo va a depender de lo que ustedes vean en el paciente. No todo paciente van a pedirle todos los exámenes auxiliares. Entonces, ustedes tienen que identificar si ese paciente o no tiene dónde ustedes encuentran la lesión, y en base a eso ustedes van a solicitar los exámenes auxiliares.
Por eso es que tienen que siempre evaluar en orden para poder identificar al paciente, ¿no? Eh, las lesiones que pueda tener, siempre monitorizando, y les vuelvo a mencionar, monitorizando las funciones vitales. Usted observando al paciente las funciones vitales, pues, monitorizando las funciones vitales en el paciente, van a poder determinar si este paciente se está complicando aún más o no, ¿no? Dependiendo si la frecuencia cardíaca se va incrementando, la presión arterial va disminuyendo, la saturación de oxígeno va disminuyendo. Es decir, ustedes tienen que estar en una monitorización permanente de ese paciente para poder identificarlo. Entonces, es con respecto a este paciente con politraumatismo. Lo más importante en este paciente con politraumatismo es que ustedes identifiquen desde el inicio ese triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Para ver cómo está este paciente. Si es un paciente con traumatismo, entonces nosotros decimos es un paciente que tiene los 3 lados alterados, entonces digo es un paciente inestable. Nosotros, o bueno, no sé si ustedes han llevado ya la parte de resucitación o de reanimación del paciente. En el paciente con traumatismo hay algo que es muy importante, que yo tengo que cuidar la columna cervical, ¿no? Y si para esa columna cervical, entonces yo debo de inmovilizar a ese pacientito, ¿no? Debo de colocarle oxígeno, ¿no? Debo de colocarle oxígeno, es decir, en todo paciente con traumatismo debemos de colocarle oxígeno y voy a monitorizar, como hace un momento mencioné, las funciones vitales. Como yo no sé si puede presentar algún tipo de sangrado, yo en todo paciente con politraumatismo debo de asegurar por lo menos 2 vías, ¿no? Para poder pasar, porque en cualquier momento se podría chocar el paciente y para poder pasar el volumen necesario que el paciente lo requiera. Eso es lo primero que yo tengo que hacer con el paciente, ¿no? Todo eso, lo que corresponde a lo que hemos mencionado en el A, B, C, D, ¿no? Que es lo que siempre hemos hablado en lo que es la evaluación primaria, ¿no? Es exactamente igual, sino de que en este paciente, como hace un momento mencioné, la vía aérea podría estar obstruida, entonces que ustedes aperturar esa vía aérea y aspirar las secreciones. ¿Se debería colocar una cánula orofaringea en ese paciente? Sí. En el caso de vías aéreas difíciles, de repente va a tener que ser una vía aérea quirúrgica, ¿no? Con respecto a la ventilación, eh, eh, ustedes van a tener que identificar los diferentes cuadros clínicos de eminente riesgo en el paciente, que es lo que ya mencioné, que es el neumotórax a tensión, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco, ¿no? O el tórax inestable. Entonces, eso es lo primero que tienen que identificar en el pacientito. Además de identificar en el pacientito, tienen que saber también qué conducta van a tomar en cuanto al tratamiento de cada uno de ellos, ¿no? Y luego van a identificar en ese paciente la C, en lo que corresponde a la ausencia de pulsos, a la presencia de hemorragia, si tiene signos de shock, taponamiento cardíaco y la fractura de Pérez. Entonces, para ello, si el paciente pues tiene signos de shock, ¿qué van a hacer? Van a darle fluidoterapia intensiva, ¿no? Igualito si tiene hemorragia también. Ahora, ¿qué cantidad y cómo debo de dar la cantidad de volumen? Porque a veces yo voy así, yo primero tengo que corregir definitivamente poniendo solución salina bolos de 20 centímetros por kilo, ¿no? Pero también voy a tener que pasar sangre, ¿no? Porque el paciente está perdiendo sangre y eso es lo que yo debería de hacer con este tipo de pacientes. Entonces,
¿Qué volumen de cloruro de sodio? Ya sabemos que los bolos son de 20 centímetros por kilo y el cloruro de sodio es el suero fisiológico, que es lo que nosotros tenemos que darle al paciente. Eh, eh, Muchas veces también vamos a repetir el cloruro de sodio, porque a veces no sabemos cuántas veces repetir, ¿no? Entonces la cantidad de veces que debemos de repetir podría ser 2 veces, monitorizando siempre las funciones vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Si comienza a disminuir la frecuencia cardíaca y a mejorar la presión arterial, entonces podría dejarlo allí con dos bolos. Pero si veo que el paciente continúa aún con suero, con funciones vitales alteradas, entonces tendría que repetir nuevamente otro bolo, es decir, hasta 60 centímetros por kilo por dosis, ¿no? Por kilo de peso, en total hasta 60. Yo puedo también utilizar, doctora, pero si no tengo suero fisiológico, ¿qué podría hacer? Porque ustedes van a estar en su posta. Entonces, o en su establecimiento de salud también podrían utilizar de repente el lactato Ringer, ¿no? Como alternativa. Ahora, generalmente, por cada 3 bolos, yo debería colocar un paquete globular, porque si está sangrando por más cantidad de, 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 de lactato o de cloruro de sodio a 9 por mil, desde el suero fisiológico, por más que yo le dé, si yo no le repongo en la sangre, en donde probablemente ese paciente no va a mejorar. Entonces, si bien estoy dando volumen, sí, pero también tengo que preocuparme por reponer eh, el paquete globular, ¿no? En ese paciente. Entonces, sí, automáticamente, apenas llegue el paciente, yo veo que está mejorando automáticamente, yo ya tengo que sacarle el momento que canalicé la vía, que hemos visto que en el A, B, C, D, como hemos dicho en clases anteriores, cuando ya está el paciente, estoy evaluando el C al momento de reponer volumen, también yo tengo que sacar las muestras de sangre, ¿no? En el paciente. Desde el momento que yo canalizo la vía endovenosa, que es de la evaluación primaria en la C, se canaliza la vía endovenosa y en ese momento que se canaliza la vía endovenosa, yo voy a solicitar los exámenes de sangre, que en este paciente sí es importante el grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo del paciente, aparte del hemoglobina, donde yo voy a ver cómo está la hemoglobina, ¿no? Y probablemente también un perfil de coagulación, ¿no? Entonces, en ese momento es que yo debo sacar los exámenes de sangre, ¿no? Y apenas pueda yo colocarle el paquete globular, pues se le tiene que colocar el paquete globular al paciente. Entonces, la relación, a veces dicen, ¿de qué relación? La relación es de 3 a 1, ¿no? Ustedes pueden o no pueden administrar albúmina, eso va a depender de cómo vaya el paciente y también dependiendo si la tienen a la mano o no, ¿no? Pero lo más importante es ese orden, ¿no? Que siempre lo repetimos en todos los pacientes, el orden de evaluación en este paciente. Entonces lo que tienen que hacer es recordar la semiología, porque todo lo que hemos mencionado es la parte de semiología de los diferentes síndromes, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, para identificar los neumotórax, para identificar el hemotórax, ¿no? En este tipo de pacientes y el taponamiento cardíaco, que es lo que más podría evaluar, ¿no? También a veces cuando hay fractura de pelvis, también hay que tener bastante cuidado porque también el paciente puede sangrar bastante. Entonces, es importante, pero lo más importante es la monitorización. Ustedes monitorizando van a poder identificar si ese paciente sigue o no sigue sangrando. Pues si yo le doy volumen, y veo que en vez de que disminuya la frecuencia cardíaca, persiste la frecuencia cardíaca, tengo que buscar dónde está, cómo se llama, ese sangrado, ¿no? Entonces, allí definitivamente hay que pensar, podría ser en la pelvis, ¿no? O podría ser en abdomen, ¿no? Entonces tienen que chequear, ¿no? Es decir, se tienen que examinar
el paciente politraumatizado es un paciente grave, ¿no? Y ustedes tienen que estarlo monitorizando frecuentemente. ¿Alguna pregunta? Doctora, Dime. ¿en el politraumatismo del niño se tiene que hacer la evaluación primaria, la secundaria y la terciaria también, o solo está la secundaria? La evaluación siempre son las tres: evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria, porque a veces tú vas a tener que completar para la evaluación terciaria si viendo que ese paciente no responde. Entonces tú vas a tener que completar con exámenes auxiliares, ¿no? Para poder identificar de repente ese sangrado que no sabes, que no lo has identificado desde el inicio, que no estás sospechando, entonces vas a tener que completar. Pero lo primero es lo primero es tratar de estabilizar a tu paciente, ¿no? Y simultáneamente tratarás de buscar de acuerdo a la respuesta y utilizar, ¿cómo se llama?, exámenes, otro tipo de exámenes para poder llegar al diagnóstico. Pero lo primero es la evaluación primaria, ¿no? Y de ahí la evaluación secundaria, que es lo más importante para estabilizar al paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Lo que sí les quiero decir que justo voy a, eh, es decir, ustedes están llevando los cursos en del ATLS, el, el RCP básico, el avanzado, como cursos. Doctora, como cursos no, pero sí lo vimos, doctora, para el examen pasado. No, yo me refiero a los cursos del ATLS. Yo les recomiendo de que ustedes, cuando terminen, o de repente ahora, hay un curso que es, por ejemplo, el curso de cirugía, ¿no? El curso de cirugía que tiene que ver que es el ATLS, ¿no? Que debemos de llevarlo obligatoriamente. Entonces, todo se maneja en base a estabilización del paciente, así como en el APLS, el APLS es el pediátrico, el BLS es lo que corresponde a lo que están haciendo el RCP, ¿no? El básico y el avanzado como técnica, ¿no? Hay otros cursos que son eminentemente prácticos, ¿no? En la parte de emergencia pediátrica tenemos el APLS, ¿no? Que ustedes lo pueden llevar, que es de medicina de emergencias, de la escuela que es, todos son americanos, ¿no? Americanos, son cursos americanos. Entonces, ustedes hacen el curso y les va a dar otra manera diferente de poder evaluar el paciente. Yo les recomiendo que cuando puedan hacerlo, lo deben hacer, ¿no? Eh, porque la metodología es importante y sobre todo que les va a permitir identificar al paciente para poder, no lo da la universidad, doctora, pero quien lo acredita, perdón, no leí bien, ¿qué te ha puesto? Un ratito, déjame ver. No lo da la universidad, doctora, pero quien lo acredita es, ¿qué es el NAEM? ¿Qué es el NAEM? ¿Qué es el NAEM? Esas siglas de NAEM. Ah, ya, claro. Pero como parte de su desarrollo, la universidad no tendría por qué darlos, ¿no? Pero como parte de su desarrollo, yo pienso que sí deberíamos todos llevar ese tipo de cursos porque nos, nos ayuda a evaluar el paciente crítico, ¿no? Que es el paciente que de repente cuando estemos en nuestro serum, ¿no? No
nos va a ayudar a resolver los problemas de aquellos pacientes que llegan críticos, ¿no? Y que de repente podrían nos involucrarnos legalmente, ¿no? Entonces sí sería bueno que ustedes busquen, ¿no? Esos cursos que son eminentemente prácticos, ¿no? Para que puedan formar también parte de su formación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del paciente, del paciente con traumatismo? Se habrán quedado un poco, ¿no? ¿Cómo es tan importante eh, los tipos de lesiones que ocurren, ¿no? Solamente identificando ese mecanismo de lesión podemos más o menos orientarnos, ¿no? A las posibilidades en las lesiones que puedan tener los pacientes, ¿no? Doctora, Dime. quiere decir que en un niño politraumatizado se le tienen que hacer las 3 evaluaciones, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Sí, Ingrid, no solamente al paciente con politraumatismo. La evaluación primaria, secundaria y terciaria se hace en todos los pacientes, sino que lo tenemos que enfocar dependiendo, ¿no? de la patología por la cual viene el paciente. En este caso es un paciente con politraumatismo, ¿no? Que nosotros vamos a tener que identificar cuáles son los mecanismos de acción que han intervenido en ese paciente con politraumatismo para poder actuar y monitorizar a ese paciente de acuerdo a lo que yo pueda encontrar, de acuerdo a las posibilidades o a las lesiones que pueda tener ese paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se cayó de las gradas, como hemos visto en un centro comercial, definitivamente ese paciente van a influir ahí bastante la altura, entonces puede tener múltiples traumatismos, desde un traumatismo encefalocránico como una rotura de hígado, dependiendo, ¿no? Porque va a caer de una determinada altura. Entonces, dependiendo del mecanismo, yo tengo que aprender a identificar. Pero el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, la evaluación secundaria, la evaluación terciaria, se hacen en todos los pacientes, Ingrid, en todititos, no solamente en uno, se hacen en los 3, en todititos los pacientes, las 3 evaluaciones, sino que la evaluación primaria nos va a permitir dar una posibilidad de intervención más rápida a ese paciente, porque estamos aperturando la vía aérea, ver cómo está la ventilación, automáticamente colocar la vía endovenosa y sacar la sangre, porque voy a necesitar algunas muestras de sangre, como en este paciente que vamos a necesitar, sobre todo la hemoglobina, ¿no? Vamos a necesitar el grupo sanguíneo del paciente, porque lo que vamos a tener que pasar en este paciente es probablemente sangre, y si tengo el grupo sanguíneo y no tengo el factor RH, no le voy a poder pasar. Entonces, por eso que el orden de este esquema de evaluación es ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica que te va a decir este paciente está grave, tengo que actuar rápido, y te va a dar los diagnósticos, a diferencia que si es un paciente con politraumatismo, yo digo, de frente es un triángulo de evaluación pediátrica inestable, porque yo no sé de qué manera, qué órganos van a estar involucrados, ¿no? Pero hemos dicho que todo paciente, tengo que ver, ¿no? Va a depender si es politraumatizado, si un órgano está afectado o no está afectado, y yo tengo que asumir, porque eso lo voy a después identificar con ayuda diagnóstica, ¿no? Radiológica o ecográfica, pero yo asumo que un paciente politraumatizado puede tener lesión en cualquier parte hasta que no demuestre lo contrario. Tú vas a ir evaluando, vas a ir identificando, ¿no? Y ahí sí puedes decir, no, doctora, solamente es el abdomen. Pero al inicio, si viene un paciente politraumatizado, tú dices, puede haber lesión en cualquier lado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso y el orden es exactamente lo que varía en relación a una historia normal, es que tú haces el ABCD, donde tú estás buscando primero una apertura de la vía aérea, que ese paciente esté ventilando adecuadamente, que no tenga distrés respiratorio, ¿no? Porque si el paciente tiene distrés respiratorio es porque ya está utilizando músculos accesorios. Entonces, por eso tiene distrés respiratorio, ¿no? Porque no está ventilando bien y está utilizando músculos respiratorios accesorios para poder mantener la respiración.
Luego la parte circulatoria, que te está diciendo, sabes, tienes que sacar exámenes de sangre, tienes que preocuparte porque ese paciente tenga volumen, porque vas a ver de repente que la presión en este paciente con politraumatismo puede lacerar, por ejemplo, el hígado. Imagínate si lacera el hígado en ese paciente, entonces vas a tener una hemorragia. Entonces, por eso es que dice, apertura la vía aérea, ves cómo está la ventilación, y luego la parte circulatoria, donde vas a tener, en el caso del paciente con politraumatizado, tienes que asegurarte 2 vías, porque tú no sabes cuánto va a sangrar, y vas a tener que pasar por una vía y por otra vía también volumen. Entonces, son 2 vías, ¿no? Y sacar en ese momento la sangre, pero ya estás tú dándole volumen a ese paciente. Y después de la parte circulatoria, A, B, C, D, vas a ver el déficit neurológico para ver si también está sangrando, de repente está irritable, está sonoliento y también está sangrando en la cabeza, ¿no? O de repente no hay sangrado en la cabeza, pero ha perdido tanta sangre que el paciente está somnoliento porque no tiene hemoglobina y la saturación de oxígeno va a bajar, ¿no? Entonces, todo se tiene que, se relaciona, pero es porque es la forma de evaluación en la parte de emergencia, la ABCD, porque con eso vas a estabilizar a tu paciente, ¿no? Porque eso es lo más importante, estabilizas primero a tu paciente y después recién le vas a hacer el sangre, que viene a ser como la anamnesis, ¿no? Los síntomas, los antecedentes, ¿no? Si tiene patologías, si ha comido algún alimento, ¿no? Y las alergias. Entonces, eso es lo que tú vas a ver. Y después vas a hacer lo que corresponde al examen de evaluación secundaria, lo que corresponde al examen físico específicamente. Entonces, la evaluación primaria es para estabilizar tu paciente, el A, B, C, D, y la evaluación secundaria es tus antecedentes y el examen físico. Y luego vienen los exámenes de evaluación terciaria, donde vas a pedir algunos exámenes auxiliares, ¿no? Que te van a ayudar a monitorizar mejor el paciente o a mejorar tu diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero es desde ese punto de vista lo que nosotros tenemos que evaluar. Pero sí, sería bueno que lleven esos cursos. También hay otro curso que es de pacientes críticos, que es el PFCCS, ¿no? Que también podrían llevarlos. Siempre es bueno saber un poquito más, y sobre todo si las herramientas que están en el mercado nos van a permitir mejorar como profesionales y sobre todo mejorar nuestra calidad de atención en el paciente, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya me retiro. Chao, chicas, suerte. Chao, chicos, suerte. Nos vemos. Chao, chao. Buen día. Doctora.